Y siguiendo con el caso Ramón González Dar, ya de hecho lo convocamos y le agradecemos su amabilidad antes que nada por atendernos al fiscal Néstor Coronel. Gracias, fiscal, por atendernos y darnos unos minutitos para hablar de esto. No, por favor, estamos para eso, Marta. Creo que está Bueno, también Lucas contigo, sí, ¿verdad? él Sí, está doctor, conmigo, buenas por tardes. supuesto. Bueno, fiscal, concretamente querríamos escuchar que en base a qué solicitaron en este caso el sobreseimiento provisional, si podríamos ampliar esto, porque hay obviamente ya situaciones que me imagino ustedes son conscientes, ¿verdad? Algunas críticas anticipadas, pero es importante que conozcamos los detalles en este sentido. Claro, claro, o sea, las críticas siempre van a estar Ujú. presentes, ¿verdad? O sea, todo va a depender mucho también de la convicción de lo que nosotros como funcionarios públicos podamos hacer sobre el trabajo que nos encomiendan. Sí, señor. Y con respecto a esas circunstancias, obviamente, cierto es que en un primer momento, cuando tuvimos una imputación que allá por enero fue presentada por la doctora Natalia Cacabelos, Ujú. en ese momento se habían expuesto ciertos hechos que de alguna manera llevan a suponer la existencia de participación por parte del señor Ramón González Gaer, precisamente en una sustracción de cheques del juzgado penal especializado de delitos económicos, a cargo del señor Humberto Otazú. Sí. Exacto. Considerando esa circunstancia en primera parte y en segundo lugar una función de hechos que tendrían relación a que con esos cheques posteriormente una víctima, específicamente el Tevi, habría sido exigido a seguir cambiando cheques para seguir manteniendo una relación de deudor-acreedor prácticamente, es que también aparece una segunda porción de hechos que tendrían que ver con una supuesta extorsión. Sí. Dentro de esa actividad, que a partir del 7 de enero, por una reasignación de parte de Fiscalía General de Estado, nosotros tomamos con el doctor Luis Piñanes la investigación que en ese sentido guardaba relación a estos hechos. Realizamos las diferentes diligencias que pudieron ser llevadas a cabo, pues citamos a funcionarios del Poder Judicial, verificamos el lugar, solicitamos detalles de llamadas, así también informaciones a los bancos. ¿Con qué fin todo esto? Y con el fin de poder sostener con mayor certeza las circunstancias prácticas que en su momento fue imputado. Ujú. Con relación a esas circunstancias, es que estos informes aún no fueron evacuados de manera íntegra, en algunos casos y en otros casos también, ciertas testimoniales que aún son necesarias, y atendiendo a que la etapa preparatoria había culminado, entonces decidimos que, si bien es cierto que estaban presentes estas sospechas, la convicción para nosotros como representantes fiscales aún no se había concretizado, y habiendo elementos aún que incorporar, entonces decidimos otorgar, o sea, mejor dicho, solicitar el sobreseimiento provisional. Ujú. ¿Y cuáles serían esos elementos, doctor? O sea, ¿se puede comentar de cuáles serían esos elementos, esas pruebas, digamos, que faltan como para romper esa duda que se tiene respecto a la participación de Ramón González Dar? Claro, en un primer momento, dentro de la imputación se había expuesto que el señor Ramón González Ebrard estaba en calidad de instigador. Sí. Sí. O sea, que a alguien él le había propuesto o le había exigido o le habría solicitado que quite esos cheques del juzgado, ¿verdad? Ujú. Esa circunstancia es la que aún sigue pendiente, o sea, no se pudo todavía llegar a canalizar cómo, de qué manera ese nexo causal entre la existencia de los cheques y esta persona que posteriormente va y recupera y que formaron parte del cúmulo de otros cheques que estaban dentro del juzgado, desaparecieron en particular, ¿verdad? O sea, si bien es cierto, hay una sospecha de la situación en la que se presenta, no podemos aún cerrar todo el círculo que tiene que ver con los hechos que fueron en su momento expuestos. Claro, Claro. y esa persona todavía no fue identificada, ¿no, doctor? Me refiero a la persona a la que No, no, supuestamente Ramón González hasta Dar. hasta ahora no pudo ser identificado. Lo que justamente ahora hicimos es, entre las diligencias que se dieron y que aún faltan tener informaciones, es circularizar a todos los bancos de aquellos 471 cheques, o mejor dicho,
468 serían que en su momento también formaron parte del cúmulo de sustraídos. O sea, Y que creemos nosotros se pudo haber presentado en algún banco. Así también individualizamos a las personas que eran serían los titulares de estos cheques para poder llamarlos a testimonial. O sea, todo ese tipo de cosas son las que se hicieron, pero como bien les dije, ahora con el sobreseimiento provisional es lo que pretendemos incorporar al proceso. o sea que básicamente no dieron con el autor y bueno, menos en estas condiciones se puede hablar de la figura del instigador, ¿verdad? Así es, así es. Doctor, cuando nosotros conversamos recién con el abogado Marcio Batilana, nos decía él que Ramón González Dar ha ejecutado varios de esos cheques. ¿Qué información tienen al respecto del Ministerio Público? En realidad, no, de buenas a primeras, así como tal situación, desconozco. Sí, en su momento nos había dicho de que como el señor Antevi le había entregado otros cheques, ¿cierto? Esos cheques son los que creo yo que este señor estaba intentando cobrarlos en los bancos. Sí, él habló incluso de que hace 2 meses aproximadamente ejecutó uno último por un valor de $200,000. Sí. Sí, seguro. O sea, eso es lo que entonces en este caso el doctor está manifestando, ¿verdad? Claro. Doctor, y este sobreseimiento provisional, en caso de que se dé, ya quedaría a criterio del juzgado por cuánto tiempo, ¿verdad? En realidad, en los casos de delitos, el sobreseimiento provisional se extiende a 1 año. A 1 año. Y en los casos de crímenes, a 3 años. Como en este caso estamos ante 2 hechos que ingresarían dentro del campo del delito, sería 1 año más de posibilidad de incorporar elementos. Ya, y bueno, y primero que nada, doctor, como nos adelantaba incluso el abogado Batilana, se tendría que resolver una recusación porque justo no informó sobre eso, que se va a presentar una recusación en contra del magistrado. Sí, también está eso de por medio. Y Nosotros, como teníamos nuestra fecha de acusación que vencía el día 3 de julio, fue que presentamos ese día requerimiento en ese juzgado que era de origen, pero era por una cuestión de que nosotros teníamos que cumplir con esa fecha que en su momento nos dispuso el juzgado. Y digamos, doctor, quiero tratar de cerrar nomás este punto, porque estaba leyendo justamente parte de este requerimiento que presentaron, de que tampoco corresponde el sobreseimiento definitivo, pues no hay certeza si existe la posibilidad de obtener otros elementos de convicción necesarios que posibiliten, dice, un requerimiento final por parte del Ministerio Público. O sea, tal cual. O sea, se quedan con eso prácticamente, doctor, de que van a conseguir o pueden conseguir estos elementos para presentar una acusación. Somos conscientes de que, de hecho, no podemos confirmar nada, pero pretendemos con esto tener algo que nos pueda solventar una acusación y posterior defensa de esa acusación ante un judicial y público. Claro, y esto, digamos también, doctor, eventualmente podría ser objeto de un trámite de oposición en la audiencia preliminar, ¿verdad? Claro, ustedes saben que el proceso de por sí es muy abierto, entonces estas cuestiones, por supuesto, hay que tenerlas en consideración. Totalmente. Bueno, fiscal, nosotros le agradecemos mucho la posibilidad de compartir esta información y también por las precisiones en este caso que obviamente, como le decía al inicio de la entrevista, la verdad que generan el interés de muchos, ¿verdad? Incluso el ciudadano y en muchos casos sacamos a veces conclusiones apresuradas. Por eso es importante seguir muy de cerca el proceso. Le agradecemos una vez más la amabilidad, fiscal. A las órdenes cuando ustedes gusten. Muchas gracias, doctor. Te informó PDS Radio TV Digital. Era el fiscal Néstor Coronel hablándonos sobre este requerimiento que han presentado ya ante el juzgado bueno, en realidad pidieron el sobreseimiento provisional entonces de Ramón González Dar, imputado en esta causa por quiebra